Bueno, vamos a saludar a nuestros dos analistas políticos para hoy. Don Mauricio Reyes, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Voy a saludar a Juan Falcornet, también analista político. Don Juan, buenos días. Juan Camilo, un fuerte saludo para ti, para Mauricio, toda la audiencia, siempre un gran placer. Bueno, voy a arrancar. Ayer hubo un consejo de ministros por parte del presidente Petro que lo atendió de manera remota, vía Zoom, donde pues se centró principalmente en el fenómeno del Niño, que se va a profundizar hacia finales de este año. Lo preocupante es que tiene carta abierta el actual director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para destinar recursos por 4 billones de pesos para mitigar el fenómeno del Niño, que se busca, dice él, sean en contratos para instalar paneles solares. Dice que es la única forma de mitigar este fenómeno del Niño que, repito, se avecina hacia finales de este año. Seguramente él va a terminar el gobierno, lo reconoce en el mismo Consejo de Ministros, y dice que le va a tocar al próximo gobierno un fenómeno de sequía, de racionamiento, que por supuesto esto no es nuevo, lo han advertido ya las distintas asociaciones de generaciones eléctricas. A ver, esta mañana habló el director entrante de la UNGRD, el señor David Tamayo, que lo designó el presidente electo Abelardo de la Espriella, y aquí va a llegar con contratos, dice él, hechos con politiquería, que seguramente va a tener que reversar. Pero también dice que el gobierno electo está dispuesto a pagar el precio, las sanciones que van a suponer reversar este tipo de contratos que se espera que firmen como pan caliente el gobierno actual. Arranco con Mauricio Reyes sobre este tema. Bueno, aquí depende básicamente de la pertinencia que tengan las medidas. Y si, de acuerdo al artículo 215 de la Constitución, las medidas tienen que estar, tienen una conexidad con las necesidades que tiene la emergencia. La forma de reversarla sería demostrar, como también lo ha hecho la Corte Constitucional, la falta de conexidad de estas medidas y la falta de pertinencia de ellas. Si eso se logra demostrar, pues sería una medida correcta, porque de todas maneras es un fenómeno de unas proporciones que quizás con las medidas tomadas no sea suficiente para mitigarlas. Bueno, de eso, de todas maneras, también la Corte Constitucional tendrá un dictamen bastante importante para determinar si es o no así y si fue declarada o no de forma correcta, si es que el presidente Petro decide declarar. Señor Falcornet. Juan Camilo, pues definitivamente es muy preocupante estas medidas anunciadas por el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, toda vez que no es claro por qué se coge de otros rubros presupuestales para destinar casi que de libre inversión estos recursos, y sobre todo se anuncian una serie de contrataciones que parece que están alejadas de un tema de atención de emergencia. No porque la emergencia climática que se avecina no sea o tenga que ver con la atención propia de esta entidad, sino porque era algo que se podía prever, se podía organizar y se podía hacer una planeación de una contratación que pudiera de alguna manera hacer una contingencia de los fenómenos que vamos a afrontar. Aquí parece más un oportunismo político, una celebración seguramente indebida de contratos que no van a cumplir el lleno de la ley y que van a afectar importantes recursos, insisto, de otros rubros del presupuesto, para que de alguna manera puedan dejar amarrado todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, con la dinámica de esta entidad que por demás ha sido muy cuestionada en este gobierno, y que incluso el mismo exdirector Carrillo advirtió que la nueva estructura de contratación de la entidad está nuevamente diseñada para hacer que se pierda el control sobre la contratación estatal que medio habían intentado instalar en la entidad, y también pues genera muchísimo temor, mucha incertidumbre y sobre todo el afán del presidente Gustavo Petro de acelerar estos contratos, de construir estos paneles solares, que eso de emergencia no tiene absolutamente nada, y eso podría haberse planeado, ejecutado, incluso cumpliendo todas las reglas de la contratación en Colombia. Aquí hay una alerta importante, peligrosa, y seguramente
seguramente tendremos que tener a los entes de control, a los entes de control muy pendientes de esto. Profesor Reyes, falta una ley o una normativa. Es que, a ver, esto no es nuevo, el tema de contrataciones como pan caliente, contratos como pan caliente, cuando van cerrando los gobiernos. ¿No falta una normativa que regule esto? Sí, pero lo que le digo es que con la normatividad actual es suficiente, porque de todas maneras tienen que existir unas medidas de moralidad administrativa que debe cumplir con todo gobierno y un régimen de contratación que está bastante claro y una pertinencia en las compras que se hagan con ese presupuesto. Entonces aquí yo creo que hay dos evaluaciones que hay que hacer, pues uno, que sí debe haber una lógica también de regla fiscal, de reducir los gastos, de dejar, de no raspar la olla para dejarle al gobierno siguiente. Creo que eso es una norma que quizá falta en Colombia, pero lo que también es cierto es que la contratación administrativa en Colombia tiene una regulación suficiente para determinar si esos gastos son pertinentes y más en una situación de crisis, o si corresponden más bien a un derroche o quizás incluso a un detrimento patrimonial cuando se hace por fuera de las reglas que tiene la contratación estatal. Escuchemos al presidente Gustavo Petro ayer en el Consejo de Ministros. Que los 4 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda en vigencia futuras no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos del Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la UNGRD y entonces tengamos 8 billones en GESELCA. Ojo con la corrupción. 8 billones para atender desde el punto de vista energético la posible caída del agua como generadora de energía eléctrica en Colombia para los meses de diciembre, febrero, marzo del año entrante. No es con más gas, es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol y mucho sol en todo el territorio de Colombia. Y después anunció la declaratoria de desastre. Escuchemos. Y quiero mostrar la siguiente gráfica. Tenemos que 558 municipios de Colombia están en nivel de riesgo alto o muy alto de presentar situaciones catastróficas. Principalmente, ustedes lo pueden ver en el mapa, en las áreas pintadas en rojo. Nos preocupa, por supuesto, La Guajira, nos preocupa San Andrés, donde el señor presidente ha dado la instrucción en el marco de la actualización del PAE de llevar una desalinizadora. Nos preocupa toda la costa del Caribe y la región andina principalmente. Bueno, ahí estaba entonces el anuncio, señor Reyes, y me iba a decir. También es importante tener en cuenta que ver si es un hecho sobreviniente el que genera estas compras o puede ser un hecho que pudiera tener una planeación previa y el efecto de las compras sobre la crisis en general. Tenga en cuenta que un proceso de electrificación o de cambio de energía no son procesos que se puedan mitigar de un gobierno a otro. Son procesos estructurales que incluso pueden involucrar muchos gobiernos. Entonces, creo que parte del análisis que harán los entes de control y la Corte Constitucional, por supuesto, será ver si ese gasto está conectado y tiene esa mitigación, además, por supuesto, de lo que ya hemos hablado, de todo lo que implica el régimen de contratación estatal.